de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Muy buenas, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo no sé cómo estar porque me he levantado hoy y he empezado a encontrarme con cosas muy extrañas. Por ejemplo, abro X o me meto en X y veo que la cuenta de Franco está desaparecido. Esta cuenta no existe, no es que me haya bloqueado ni nada, no, es que directamente lo ha borrado. Que de alguna forma no nos pilla por sorpresa porque ya había actualizado él la información y nos había dicho que iba a eliminar todas las cuentas en las redes sociales porque estaba pasando por un momento un poco vulnerable. Pero oiga, digamos que da impresión verlo, ¿eh? Una vez, no es lo mismo que te lo digan a verlo, pero es que también me ha dado impresión esto que dice el ABC, dice nuevo accidente aéreo en Estados Unidos, 7 muertos tras estrellarse 2 avionetas en Illinois y Nebraska. Hace unos días, uno. Ahora otro. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con los accidentes de aviones y de las accidentes de avionetas? Esto, señores, es verdaderamente propio de la nave del misterio. Pero es que también me meto en X y veo esto que cuelga aquí David Santos que dice, entro en Twitter y veo esto, un mono mata de una pedrada a un turista marroquí. Los hechos se produjeron en Setifama y el simio estaba en una pendiente rocosa. Yo no sé a dónde vamos a llegar, los monos nos comen, los monos nos atacan, la rebelión de los monos, pero es que esto no es todo, señores, es que nos adentramos aún más en las noticias un poco más serias, y lo de serias es un decir, y entonces nos encontramos con esto de la Gaceta que dice las narcolanchas intervenidas en el campo de Gibraltar han aumentado un 1323% desde que gobierna Pedro Sánchez. Y oiga, uno podría decir, bueno, eso es porque están haciendo muy bien su trabajo y se detectan más, o también podría decir, bueno, es que pues se detectan más porque se está permitiendo más la cosa. ¿Entiende usted por dónde van los tiros? Le leo un poco estos párrafos porque es que no tienen desperdicio. Dice, el número de narcolanchas intervenidas en el campo de Gibraltar ha aumentado un 1323% desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España en el año 2018, según los datos oficiales obtenidos por la Gaceta a través del portal de transparencia. 1323%, no el 10, ni el 20, ni el 50, ni el 100, ni el 200, ni el 300%, no. 1323%. La cifra refleja un notable incremento de las incautaciones de embarcaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco del Plan Especial de Seguridad para esta zona especialmente castigada por el narcotráfico y el contrabando. En 2018, año en que se comenzó a aplicar dicho plan a partir del mes de junio, se decomisaron tan solo 21 embarcaciones en aguas del sur peninsular. Desde entonces, las cifras no han dejado de crecer, alcanzando un máximo de 428 incautaciones en 2021. En 2024, el último año con datos consolidados, el número ascendió a 299, lo que sitúa el total de intervenciones desde el inicio del plan en 1720. Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Un país en donde cada año tiene que incautar de media unas 200 o 300 narcolanchas porque están metidas en lo que están metidas, pues a lo mejor indica que algo no va muy bien y que mucho control no se tiene, ¿verdad? Pero es que no solo estas noticias son las que nos sorprenden cuando nos levantamos y nos metemos a leer qué es lo que está pasando en el mundo. También me ha sorprendido sobremanera, como suelen decir algunos, esta que dice El Mundo, dice 47 cargos han sido ya interrogados por las 4 causas judiciales vinculadas a Pedro Sánchez. Oiga, en el vídeo anterior veíamos cómo no sé qué ministro de alemán dimitía porque había sido acusado de copiar en su tesis. Y aquí vemos esto y nadie da la cara, nadie dice nada salvo el fraudillo diciendo aquello de no, en absoluto, cuando le preguntan si está preocupado o si tiene algo que decir sobre lo que está ocurriendo en las investigaciones en torno a toda su familia y a su marco más íntimo. No, en absoluto. 47 cargos han sido ya interrogados. Claro, ser interrogado no implica que seas culpable, eso es cierto, pero, oiga, cuando la investigación no se para en 5 o 6, sino que ya son 47 los interrogados, probablemente es que se sabe que algo hay y que algo se puede sacar. La noticia sigue diciendo lo siguiente: por los casos Koldo, Begoña, el del hermano del presidente y el del fiscal general, hay ya 21 imputados que ocupaban puestos públicos. Yo no sé si ustedes están sabiendo interpretar los gestos, pero si no los están sabiendo interpretar, ya les digo yo
que mucha honorabilidad no existe en lo que estoy pensando ahora mismo. Sigue diciendo la noticia, la imagen de un cargo público sentado ante el juez no es una más. Suele adquirir especial trascendencia que quienes ocupan puestos de responsabilidad en la administración se vean involucrados en asuntos de los tribunales, ya sea directa o indirectamente. Más aún si lo que se investiga en esas causas es materia sensible, malversación, tráfico de influencias, cohecho, corrupción en último término. En los últimos meses, sin embargo, esa imagen se ha repetido más de lo habitual. La testifical del ministro Félix Bolaños ayer es la última de una serie de declaraciones de cargos públicos en los tribunales que suma ya 47 citaciones entre imputados, que son 21, y testigos, que son 26. Todas ellas enmarcadas en las 4 causas judiciales que desde hace un año envuelven al entorno del presidente del gobierno. Y aquí no dimite nadie. El caso Koldo, en todas sus vertientes, una parte se investiga en la Audiencia Nacional y otra, dada la condición de aforado del ministro José Luis Ábalos en el Supremo, es la causa que a más cargos públicos ha hecho desfilar por los juzgados. Mantiene imputados a 6. 3 de ellos en el alto tribunal, el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y la exmujer de este, Patricia Uriz, que ejercía como secretaria del ministro. A ellos se suman otros 3 cargos asociados a esta cartera que tuvieron que declarar como investigados en la Audiencia Nacional. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, el exsecretario de Estado de Transporte, José Manuel Gómez, y el exjefe de personal de Adif, Michox Miranda, los 3 fueron destituidos por el actual ministro Óscar Puente. Óscar Puente, señores, yo no puedo estar sin él. Este vídeo, también tengo que decirle lo mismo que el vídeo anterior. No sabía muy bien cómo iba a titularlo y no sabía muy bien qué miniatura iba a ponerle. Pero teniendo en cuenta este titular, 47 cargos han sido ya interrogados por las 4 causas judiciales vinculadas a Pedro Sánchez. Probablemente yo ya sepa por dónde van a ir los tiros. Pero no se quedan aquí las noticias que me han sorprendido nada más meterme en X. Miren esta de la Gaceta. Dice, The Economist se hace eco del ascenso imparable de Vox entre los jóvenes y predice un posible sorpaso al PP. ¿Se imaginan ustedes el percal? ¿Se imaginan ustedes que un día nos levantamos y no nos encontramos noticias como esta, de que un mono nos arrebata la vida a un turismo, sino que nos vemos la estadística y nos vemos las gráficas de que el PSOE, de que Vox le ha dado el sorpaso al PP? Oiga, se convertiría en el segundo partido, en el partido de la oposición, en el partido que verdaderamente tiene la alternativa, en ese partido que verdaderamente podría llegar a cambiar las cosas. ¿Se imaginan ustedes que todo eso viniera gracias, en parte, a la juventud española que está despertando y dándose cuenta de que los problemas de España no se defienden ni se mejoran poniendo a una persona que hace pactos con el PSOE? ¿Se imaginan ustedes que de repente la juventud española es la que salva las pensiones? ¿Se imaginan ustedes que de repente la juventud española es la que toma conciencia de forma verdadera y profunda de los problemas que tiene España y entonces empieza a ser ella la que salva tanto el tema de la inmigración, el tema de la agricultura, el tema de nuestra ganadería? ¿Se imaginan ustedes el verdadero propósito que tendría esa enmienda de la juventud? ¿Se imaginan ustedes que de repente fuera la juventud española la que salvase a España, ni con espada ni con escudo, sino con una mente abierta, con la inteligencia despierta, con una cabeza abierta a ese cambio que España necesita para poder controlar ciertas cosas que están en una libertad que no merecen? Porque evidentemente las fronteras no deberían tener el caos que tienen. Fijaos, la publicación semanal inglesa de The Economist se ha hecho eco del ascenso imparable de Vox entre los jóvenes, una tendencia que, según advierte, debería encender las alarmas dentro del Partido Popular. El medio británico describe el momento político que atraviesa Santiago Abascal como particularmente interesante, en un contexto en el que su formación no deja de escalar las posiciones en las encuestas, mientras los partidos tradicionales pierden terreno. Pues oiga, ojalá. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, publicado esta semana, confirma este repunte. Vox alcanza el 15,2% de estimación de voto. ¿Cómo será el asunto que hasta el CIS ha tenido que plegarse a esto? Pero bueno, señores, esta noticia, más allá de ilusionarnos o más allá de ponernos en ese contexto en el que todo pudiera ser o ofrecernos un cambio más que meritorio y necesario, pues me gustaría acabar este vídeo, porque tampoco lo quiero hacer muy largo, con unas palabras de Nayib Bukele. Porque Nayib Bukele también era considerado como muy extremista, como eso que iba en contra de los derechos humanos, como esa persona que no tenía en cuenta todos los derechos alcanzados por la humanidad y en todas sus épocas y en todas sus fases de la historia. Me gustaría pues compartir esas palabras, porque finalmente esa persona a la que tanto criticaban,
criticaban incluso más que Abascal, pues se convirtió y se ha convertido en referente de una nación, El Salvador, que ahora mismo está considerada como una de las más seguras, si no la más segura dentro de Sudamérica, y evidentemente pues es un referente para todos aquellos países que quieren empezar de alguna forma de cero y empezar su emprendimiento para convertirse, mejor dicho, en potencias reseñables y tenidas en cuenta por el resto de países que ya son potencias en el mundo. Vamos a escucharle, son 3 minutos y medio, pero no lo voy a poner entero, quizás nos quedemos a la mitad porque lo que hice al principio es verdaderamente importante y quiero compartirlo con ustedes. Escuchen. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo, antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2, 3 días después, 99 libres. Y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces, repitamos esto. 2, 3 días después, 99 libres. Y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. ¿Dónde está ahí el respeto a los derechos humanos? ¿Quién tiene más derecho? ¿O qué derecho vale más? ¿El derecho a la vida de un delincuente que está dispuesto a matar por un simple respiro? ¿O el derecho a la vida de una persona que está pagando sus impuestos y que está aportando el bien a la sociedad? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque dentro de la maldad hay estadios y dentro de la bondad también. Y siempre hay que escoger a los mejores, en ambos casos. Y cuando las cosas son oscuras, a veces la luz se aporta desde lugares sombríos. Y eso es una frase que, si usted la piensa, pues implica realidades confusas, pero necesarias. Necesarias como esto. Como que esto se haga verdad. Como que sean los jóvenes los que salven a España de una situación terrible en la que nos está metiendo un señor que no está aportando luz, está aportando oscuridad y vanidad. Escuchamos un minuto más y despedimos el vídeo. Entonces empezaba un círculo vicioso del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Apoyar el plan completo. Qué buena frase. Y qué buena forma de decirlo. Porque implica que usted tiene que pensar y que tiene que imaginar y que tiene que meterse en el problema. Porque si se lo dan todo mascado, al final usted se desentiende. Y estamos en un punto en el que no hay que desentenderse. Hay que tomar parte y hay que tomar acción. Y para eso deben decirle a usted las formas y las cosas de forma que usted las piense y las madure. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone a cuál? ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión, para que su tía anduviera por el mundo sin manos, por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos. Y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora.
de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de las personas que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Pues oiga, unas palabras hermosas y unas palabras necesarias. ¿Y usted de qué parte está? ¿De quien defiende los derechos de los criminales por encima de los derechos de las personas que están pagando todos sus impuestos y fomentando la sociedad? ¿O está de parte de estos jóvenes que se están dando cuenta de cómo está el percal y quieren cambios profundos en nuestra sociedad? Yo lo tengo claro. ¿Y usted? Pongámoslo en un comentario. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a todos los canales de Will. Chao, chao.